El pasado lunes se reunió la Conferencia Sectorial de Inmigración para abordar la situación de nuestro país y esa conferencia se cerró sin acuerdos concretos en uno de los asuntos claves, como es el reparto de menores no acompañados. En lo que va de año han llegado a España más de 22.000 personas, de los que más de 8.000 son menores de edad. Comunidades autónomas y gobiernos se reunirán de nuevo en septiembre. Pues a esa conferencia sectorial acudió Francisco Candil en representación del Gobierno de Canarias, viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias. Señor Candil, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, una conferencia sectorial a la que usted acudió el pasado lunes, que parece que se cerró sin acuerdos. ¿Por qué motivo? ¿Cuáles fueron los puntos más discordantes? Bueno, yo creo que el Gobierno en este primer momento, pues lo que planteó es que, aunque seguiríamos trabajando, buscando esos acuerdos, lo que hizo básicamente fue plantear unas grandes líneas de actuación por parte del Estado, donde se van a retomar la puesta en marcha de algunos recursos dirigidos fundamentalmente a la inmigración adulta, digamos, y plantear pues que se van a acometer acciones en origen de cara a buscar el desarrollo de esos lugares desde los que provienen la mayoría de la inmigración que llega por esta vía, ¿no? Evidentemente, comunidades autónomas como Andalucía, que están viviendo una situación muy complicada, con una llegada permanente día a día de inmigración pues vía patera, evidentemente pues mostraban su preocupación igual que la mostrábamos nosotros. Recordemos que la semana pasada, sin ir más lejos, el propio ministro Marlaska advertía de que cabe la posibilidad de que si en el norte de África el control de la frontera se empieza a ejercer con más, con más dureza por parte del Estado marroquí y de los distintos estados, esa presión puede desplazarse y volver a empezar a llegar a Canarias, lo que ya hemos tenido en otras épocas, ¿no? Así que Canarias no deja de ser un objetivo de las mafias, por lo que estamos viendo y por lo que se advierte. No, evidentemente entre el 1999 y el 2010 se vivieron las grandes crisis de llegadas masivas de inmigración ilegal. Y en este sentido, desde luego, nuestra preocupación es que esa situación se pueda volver a dar, ¿no? Si bien es verdad que ya estamos trabajando y hemos trabajado en prevenir de alguna manera pues la respuesta que daríamos junto con los cabildos y ayuntamientos a esa situación, no es menos cierto porque realmente es una situación que preocupa, ¿no? Y en la que tenemos que estar alerta. ¿Y con qué postura acudía Canarias, por ejemplo, a esa conferencia sectorial del pasado lunes? Pues con una postura que básicamente lo que quería expresar era solidaridad desde Canarias con el resto de comunidades que están siendo receptoras en este caso. Es verdad que fundamentalmente Andalucía llamaba la atención que hablábamos allí todos los responsables políticos de que cuando estábamos hablando del Aquarius, que venía con 600 personas, pues en esos mismos días llegaban más de 1000 y pico personas a las costas andaluzas vía barquillos, ¿no? Con lo cual a veces centramos la imagen o la atención en una determinada situación, como puede ser esa, porque es muy llamativa, pero la realidad es que no han dejado de llegar a las costas andaluzas inmigrantes y ahí estamos viendo el resultado, ¿no? ¿Y hasta qué punto también se le pide consejo a Canarias, teniendo en cuenta la dilatada también experiencia que tiene Canarias en la gestión del fenómeno de la inmigración, señor Candil? Pues hubo muchas comunidades autónomas que hacían referencia precisamente a la situación que había vivido Canarias. Canarias llegó a atender entre el 2006 y el 2010 a más de 2.700 menores inmigrantes. Tuvimos llegadas puntuales en un mes de más de 1.300 menores, porque las llegadas eran importantes y masivas. Y desde luego se dio una situación de total superación de las posibilidades de la red de atención a menores que hay en Canarias, ¿no? En ese momento se tomaron decisiones, que era alguna de las que planteábamos, y la mayoría de las comunidades autónomas así lo plantearon también, de distribución. Una distribución solidaria, pues es evidente que hay muchas comunidades autónomas que no son receptoras ni puertas de entrada, pero también es verdad que había muchas comunidades autónomas que mostraban su preocupación y su solidaridad en este sentido. ¿Aún así hay comunidades autónomas que son reticentes a acoger inmigrantes? Hay algunas que yo creo que a lo mejor es por un poco de desconocimiento del fenómeno, claro, no mostraban esa misma comprensión, pero no sé, comunidades como la extremeña, comunidades como
como el País Vasco, comunidades, pues la propia Andalucía, evidentemente siempre habla que de la solidaridad y de la responsabilidad. Estamos hablando de menores y esto está especialmente protegido en nuestra ley. Entonces es verdad que hay que siempre tratar este tema con la suficiente delicadeza, sabiendo que estamos hablando de un tipo de inmigración que además, o de un tipo de menores que poco tiene que ver o nada con los menores que nosotros tenemos, nuestros menores, digamos, que están en una situación de desamparo y atendidos por el sistema de protección. Estos son menores que vienen en muchos casos enviados por su familia, con auténticas historias de tragedia detrás, en unos casos de persecución por condición sexual, por temas religiosos, por temas, y en otros casos, pues sencillamente porque la familia vive en una situación de pobreza, aúna recursos para enviar a un menor a una zona desarrollada y que en el futuro empiecen a mandar remesas de dinero para mejorar la situación de toda la familia. Bueno, ayer precisamente, lo vimos en las anteriores imágenes, llegaba una patera con 11 personas a bordo a la costa de Famara, a la isla de Lanzarote. Estamos hablando que de entre ellos 5 podrían ser menores. ¿Qué gestión se hace de estos menores en cuanto pisan, por ejemplo, suelo español y en este caso en territorio canario, señor Candil? Pues lo primero que se hace con los menores, evidentemente, es la atención inicial, su situación sanitaria, ver cómo están, si se encuentra bien después de una travesía de ese tipo. Una vez que ellos declaran que son menores, automáticamente pasan, digamos, de alguna manera a estar protegidos hasta que se constata si de verdad es o no es un menor a través de unas pruebas óseas que todos conocemos, de las que tantos hemos oído hablar ya, y desde que la Fiscalía, en ese caso de menores, confirma que es un menor o no lo es, automáticamente ya pasa a una plaza de un centro donde va a estar atendido, pues como debe estar atendido en principio. En estos momentos, dado el bajo número de menores inmigrantes que tenemos en los centros de menores no acompañados, pues están integrados dentro de la propia red del sistema de protección con el resto de los menores, ¿no? Si se produjera, como hemos estado empezando a ver, una pequeña evolución, pues estos son 5, la última vez llegaban otros 15, hace ya algo más de un mes, pues ya estamos con los cabildos preparando nuevos recursos y preparándonos para la situación que pueda sobrevenirse. Claro, porque a estos 5 menores que llegaron en esta patera a la isla de Lanzarote se podrían sumar muchos más. ¿Está Canarias en disposición de acoger muchos más menores teniendo en cuenta esa distribución solidaria que se quería hacer en esta última conferencia sectorial de inmigración que se celebró en Madrid? Nosotros estamos en condiciones de aumentar las plazas, por supuesto que sí, además estamos trabajando con eso, con los cabildos. Yo quiero decir que el comportamiento de los cabildos en este sentido está siendo ejemplar, no estamos viendo pues ninguna situación en la que digamos no se quiera asumir esa responsabilidad, y los cabildos en principio ya han empezado a crear nuevas plazas de centros especializados. Recordemos que además estamos hablando de menores que en muchos casos por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas, deben de tener, incluso idiomáticas, tienen que tener una atención específica, ¿no? Lo primero es poder comunicarnos con ellos, y es verdad que cuando la llegada empieza a ser cada vez más relevante no queda más remedio que empezar a abrir centros especializados en la atención a estos menores, con mediadores culturales, con personas que hablen su idioma, que puedan facilitar. Ahí tengo que decir que además estamos trabajando junto con alguna otra comunidad autónoma en un proyecto de acogimiento familiar para estos perfiles, ¿no?, de menores no acompañados que llegan a las costas, porque es verdad que ellos vienen con un claro proyecto migratorio. Decía antes que poco tiene que ver sus necesidades con las de los menores nacionales, en la medida en que ellos vienen a lo que vienen, y vienen enviados muchas veces por su familia. La semana pasada me contaban un caso de un menor de 10 años, conseguíamos contactar con su familia de origen y el menor hablaba pidiéndole a su familia que quería volver, y la familia le decía que ni se le pasara por la cabeza, que él tenía que estar aquí porque era el proyecto de toda la familia, era el futuro para poder mejorar en origen, con lo cual sospecho que estamos ante una problemática que vamos a hablar muchísimo en el siglo XXI, mientras haya gente que siga viviendo una situación de pobreza y de extrema necesidad, como se vive en
muchos de estos lugares. Creo que no digo nada nuevo si advierto de que esta es una situación que se va a seguir prolongando, porque evidentemente quién no querría mejorar su situación de vida, ¿no? ¿Y cree usted que este aumento del fenómeno migratorio que está viviendo España en estos últimos meses tiene mucho que ver con la política del nuevo gobierno del Estado, de Pedro Sánchez? E incluso estamos esperando la llegada del Open Arms también a la costa de Algeciras. También veíamos un titular destacado en el periódico ABC: baño de realismo para Sánchez en política migratoria. El aluvión de inmigrantes llegados a las costas españolas obliga al gobierno a rectificar su política de brazos abiertos, teniendo en cuenta lo que se le aplicó a los inmigrantes del Aquarius, señor Candil. Yo no estoy de acuerdo en que haya un efecto llamada. Ya desde hace tiempo se venía advirtiendo que se iba a dar esta situación de desplazarse, digamos, la llegada de esta inmigración desde Grecia y desde las zonas donde estaban llegando en los últimos tiempos, se iban a ir escorando hacia el oeste, precisamente porque cada vez había más presión por parte del control de fronteras de esas zonas del norte de África, y porque además bueno, pues está habiendo algunos comportamientos, yo creo que bastante denunciables por parte del gobierno italiano y de algún otro gobierno que aplica una mirada xenófoba a este tipo de situaciones, y es una cuestión bastante lamentable, con lo cual yo creo que más allá de que el gobierno español haga una cosa u otra, este fenómeno no se va a parar, no se ha parado nunca en la historia de la humanidad, y siempre ha parecido que era legítimo que todo aquel que estaba en una situación de pobreza tremenda como la que viven en estas zonas de África buscaran una mejor vida, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tendremos que aprender a gestionar este problema, pero me da la impresión de que durante mucho tiempo esto no va a desaparecer de nuestras agendas de trabajo. Bueno, la próxima cita en la agenda es el 5 de septiembre. Sí. ¿Estará usted en esa reunión, señor Candil? Sí, bueno, pues en principio estaremos allí, yo y la responsable de infancia también del Gobierno de Canarias, porque es un tema que evidentemente nos preocupa y en el que tenemos que estar pues siempre muy presentes y planteando distintas alternativas, ¿no? Bueno, pues estaremos muy pendientes también de esa reunión. Francisco Candil, viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias. Gracias por estar aquí esta mañana. Buenos días, Canarias. Muchas gracias a ustedes.